días, creo que ya estamos la mayoría. Vamos a iniciar la clase. Bien, primero comentarles de que, bueno, están coordinando la parte del laboratorio con la parte, híjole, se me olvidó la otra clase. Bueno, coordinando la parte del laboratorio con la parte de la clase. Bueno, pues en la parte esta de las secciones cónicas, nosotros normalmente vemos hasta la parte de la parábola. La elipse y la hipérbola es un trabajo de investigación que se da tanto en clase como en laboratorio. Les funciona para los dos, para la clase y para el laboratorio. Entonces, por favor, esto me lo entregan. Bueno, aparte de eso, ahorita que estoy aquí en la otra sección, se me olvidó mencionar. El primer examen parcial es la siguiente semana, el 21 al 25. Nosotros vamos a estar desarrollando el examen el día 24, jueves 24, creo que es, sí. Ahí estamos. Ah, no, perdón, sería el miércoles 23, porque este curso es solamente de 3 días. Entonces, por favor, toma eso. Miércoles 20, el examen parcial. Viene toda la parte de la geometría analítica, todo el tema toda la unidad número 1. Es esto, ¿eh? Todo lo de la geometría analítica. Hasta la parábola. Pero también para ese día me hacen el favor ustedes de entregar un trabajo de investigación de elipse e hipérbola. ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando trabajamos la parte esta de las cónicas? Bueno, primero definir la forma, ¿verdad? De la sección. Siempre decíamos, por ejemplo, pues empieza la definición del círculo, de la parábola, de la elipse y de la hipérbola, siempre va a ser, es un lugar geométrico. Eso siempre va a ser. Es un lugar geométrico que se caracteriza por uno de sus puntos. Ahí queda definida la figura, según la figura que va a presentar. Luego de eso, la, la definición de las ecuaciones. Normalmente va a haber una ecuación simplificada, una ecuación canónica y la ecuación general. La ecuación canónica va a ser aquella en donde, bueno, pues los principales componentes o los principales parámetros de las figuras es su origen. Ahí va a estar la canónica. Ahora, la simplificada va a ser aquella general que nos va a explicar cualquier punto. De la simplificada sale la canónica y de la simplificada también sale la ecuación general. Entonces, en ese trabajo de investigación es definir primero la figura, por favor. Definir primero, dar las ecuaciones para describir esa figura, las ecuaciones que describen esa figura geométrica. Y tercero, cómo encontrar a partir de las ecuaciones los pormenores de las gráficas. Esos serían los 3 puntos básicos que estarían trabajando. Primero, la definición, ¿verdad? En la definición de una vez va metida la forma. Segundo, a partir de los pormenores generar de las figuras. Y tercero, a partir de las ecuaciones, generar los pormenores de las figuras. Entonces, eso por favor para el siguiente miércoles. Y también tomar en cuenta que el miércoles va a ser el
primer examen parcial. Me imagino que en el laboratorio pues ya se estuvieron poniendo de acuerdo si los auxiliares no les indicaron. Igual el primer corto de laboratorio, si no se los han indicado que es la siguiente semana, tendría que ser para una semana después del examen parcial. Pero esos dos normalmente van así como que de la mano para que ustedes puedan eh, estudiar, ¿verdad? Y poder entonces abordar los dos exámenes. Bien, era el aviso que les tenía que dar. Luego de eso, pues estaba revisando mi programa y entonces entramos a la unidad número 2. La unidad número 2 es la unidad de límites de funciones y la deriva. Permítanme, lo voy a escribir. Límites de funciones y derivadas. En esta unidad, pues prácticamente a partir de esta unidad es que empiezan ya a verse los relacionados a este curso. Prácticamente aquí es en donde se empiezan a dar los primeros pasos para poder abordar este curso. Porque el fuerte de este curso, digamos que es la parte del cálculo diferencial. Ese es el fuerte. La unidad de geometría, pues es una unidad que se agregó a este curso para principalmente para que ustedes, bueno, pues cubrieran esos contenidos, pudieran poder venir y abarcar ese tipo de conocimientos que les va a servir posteriormente y que en los otros cursos, pues, por los ajustes que se han venido haciendo a los horarios, por los ajustes que se han venido haciendo a los programas, entonces esta unidad como que quedaba sin en, en el aire, estaba, o sea, era parte del curso anterior, pero lo que pasa es que el curso anterior se agrandó tanto que era imposible terminarlo. Entonces la unidad de la geopolítica se adhirió a la Mate 2. Ahí sí que solo como un apéndice, llamémoslo así, pero el sentido de este curso empieza con la unidad número 2, en donde vamos a ver el tema de funciones, límites de funciones y la derivada. Así les estoy compartiendo. Entonces, lo primero que vamos a ver es la noción intuitiva del límite. Por ahí vamos a empezar. Límites de funciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de un límite, primero vamos a... Ahí estamos. Cuando nosotros hablamos de un límite, podemos venir y abordar este tema así como de una manera coloquial. Un límite para nosotros va a ser una barrera, va a ser un obstáculo que evita que tenga continuidad algo, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que sucede cuando nosotros venimos y trabajamos una función. ¿Se recuerdan ustedes principalmente cuando, cuando trabajaron en el curso anterior la parte esta de funciones? Vieron funciones lineales, funciones cuadráticas, eh, después vieron las funciones polinomiales y despuesito de eso vieron las gráficas de las funciones exponenciales y logarítmicas. Y bueno, pues las gráficas de las funciones eh, se recuerdan que eran asintóticas respecto al eje X. Normalmente una gráfica
función exponencial tradicional siempre va a ser asintótica respecto al eje X. O una gráfica de una función logarítmica, que es una función inversa de una función exponencial, va a ser asintótica respecto al eje Y. O sea, eso de que manejen una asíntota, pues representa un límite, el cual las gráficas no pueden cruzar, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes de eso? Cuando tenían ustedes la gráfica de una función exponencial, tenía como forma general algo así. F de x es igual a la x. Y la gráfica de una función logarítmica, que es algo que dice inversa, f de x es igual a logaritmo base a de x. Entonces, ese tipo de gráficas, pues dice que tienen así un espacio, un momento en el cual no pueden pasar, tienen una asíntota, se le dice, y esa asíntota se convierte en un límite. La gráfica no puede existir en el eje X, por ejemplo, las exponenciales, y las logarítmicas no existen para valores negativos. Entonces, así en términos generales, podemos venir y tomar una idea de lo que va a representar. Pero también dentro de estas gráficas, también en el estudio de las funciones, ustedes vieron gráficas como, por ejemplo, la gráfica de la función f de x es igual a 1 sobre x. Esta es una función polinomial, ¿verdad? Y bueno, cuando trabajo funciones polinomiales, lo primero que debo de observar es qué valores hacen cero en el denominador. Porque los valores que hacen cero el denominador son los que hacen que la gráfica no tenga una representación en ese punto. Porque la división dentro de cero pues no está definida, ¿verdad? Ese es un problema, la división dentro de cero no está definida. Entonces, en todas las gráficas que tienen una forma racional, de una función racional, pues siempre va a haber un punto en el cual la gráfica no va a existir. Inge, buenos días. Sí. Disculpe, creo que la cámara está invertida o no sé cómo, pero no vemos, yo lo veo diferente. La pizarra está invertida. Creo que es la cámara. Yo sí A lo veo. todos les pasa. Yo lo veo normal. Es que Yo lo veo estoy normal. viendo la pantalla que está presentando y no la cámara. Ah, ya. Sí. Pues ancle mi pantalla, no su... Ah, no, tienen que anclar la cámara del ingeniero, no la pantalla, porque si No anclan la la pantalla, pantalla se es mi mira cámara la que tiene volteado. que entrar. Si no le sale al revés. Inge, disculpe una consulta, ¿qué letras son las que están en la fórmula? Es que por el reflejo de la bombilla no logro ver. Ah, es 1 dividido dentro de X. Anteriormente de eso. No, no hay nada. Ah, bueno, está bien, gracias. Ajá. Bien. Entonces les decía, cuando tenemos ese tipo de funciones, f de x es igual a 1 dividido dentro de x, o cualquier forma racional, se le llama cuando aparecen las funciones en forma de fracción. Entonces siempre tenemos que, como que dice, centrar nuestra atención en ver qué valor hace cero el denominador. Porque en el punto en donde el denominador se hace cero, ahí no va a existir la gráfica, porque por definición la división dentro de cero no existe. De hecho, entonces ahorita me imagino que cuando tomaron el curso les dijeron, por ejemplo, en una función de este tipo, va a ser válida si x no es igual a cero. Porque si x es igual a cero, eso ya no tiene sentido, eso no está definido. Entonces la gráfica va a existir para cualquier punto cuando x vale cero, ¿verdad?
O sea, esto se convierte, como quien dice, en una barrera, se convierte en un límite. La gráfica puede existir del lado derecho de este x igual 0 o puede existir del lado izquierdo de x igual a 0. ¿Se recuerdan cuando trabajaron con este tipo de gráficas, por ejemplo? Nosotros sustituimos aquí cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale 2, y vale 1 medio. Cuando x vale 3, y vale 1 tercio. Entonces esta gráfica toma esta forma, ¿no? Cuando se acerca a x igual 0, se va para arriba, pero nunca la toca, nunca lo atraviesa. Y al contrario, cuando x es negativo, cuando x vale 1, negativo, y vale menos 1. Cuando x vale 2, y vale menos 1 medio. Cuando x vale menos 3, y vale menos 1 tercio. Entonces, ¿se recuerdan? La gráfica de esa función era así. Existía para el lado derecho de 0 y existía para el lado izquierdo de 0, pero no existía cuando x es igual a 0. Entonces, ahí pues había una asíntota, ¿se recuerdan? Decíamos que era una asíntota la que existía, que se convierte en una barrera en donde la gráfica no existe. La función racional. La función racional pues es fácil observar. Aquí va a haber un punto en el cual la gráfica no existe. Pero entonces nosotros evaluamos cómo es el comportamiento de la gráfica, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, de ese punto crítico. Si el comportamiento, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, de ese punto crítico, me da aproximadamente un mismo valor de y, entonces yo digo que el límite existe. Pero si yo evalúo, como fue en la gráfica de esa función racional, como yo evalué en la gráfica de esa función racional, cerca de 0, tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo, los valores de y fueron completamente distintos. ¿Por qué? ¿Se recuerdan? La gráfica era así, no existía el 0. Cuando se acercaba a 0 por el lado derecho, el valor de y se iba para arriba. Y cuando se acercaba a 0 por el lado izquierdo, el valor de y se iba para abajo. O sea, ahí no iba a haber un límite. Porque dice esa definición que les di, que el límite va a ser un valor de y en específico al cual se va a tender o al cual va a llegar la evaluada de la función cuando evalúo valores bien cercanos por el lado derecho de ese punto crítico y por el lado izquierdo del punto crítico. Esa es la condicionante para ver y definir que un límite existe. Por ejemplo, si yo tengo una función f de x es igual a 2x más 1. Voy a trabajar con una función. Una función así sencilla de definir. Bien, por ejemplo, si tengo una función f de x es igual a, por ejemplo, una función lineal. F de x es igual a x más 1. Esa
pues nosotros ya sabemos, es una función lineal, tiene pendiente positiva porque el coeficiente de la x es 1. Entonces va a tener un comportamiento creciente. Y si a mí me piden, por ejemplo, que determine el límite cuando x es igual a determinar el límite, bueno, cuando, por ejemplo, cuando x es igual a 3, para que se pueda ver bien en la gráfica. Si me piden determinar ese límite, entonces yo puedo venir y si trazo la gráfica de esa función, trazo la gráfica de esta función, pues voy a trazar la gráfica buscando los intersectos. Entonces, cuando x vale 0, y va a valer 1. Cuando x va a valer 0, y va a valer 1. La gráfica va a pasar por aquí. 0, cuando y vale 0, x vale menos 1, ¿verdad? Porque entonces se despejaría aquí. Más o menos. Cuando y vale 0, x vale menos 1. Y la gráfica de esa función es más o menos esta. Ahí está. Entonces, si a mí me piden que determine el límite cuando x tiende a un número cualquiera, yo puse en este caso x es igual a 3, pero voy a cambiar un poquito para que se pueda ver mejor. Vamos a poner cuando x es igual a 1, 2, 3. Cuando x es igual a 5. Este va a ser el punto crítico que yo voy a estar trabajando. X es igual a 5. La definición, la primera definición que les di, dice que el límite es un valor específico de y. O sea, el límite va a estar relacionado con la coordenada en y. Cuando los valores de x tienden a ser un valor dado. Cuando los valores de x tienden a ser un valor dado. Entonces, el valor dado es, en este caso, 5. Yo dije, determinen si cuando x tiende a 5, va a existir un límite. Pero ese límite va a existir si el valor de y va a ser aproximadamente el mismo cuando yo voy a evaluar cerca de un punto que a mí me están dando. Y el punto que a mí me están dando es 5. Y esa evaluada que me están pidiendo es evaluar si el valor de y antes de ese punto en específico, perdón, el valor de y antes de ese punto en específico de x y después de ese punto específico de x tiende a ser el mismo. Entonces, si yo vengo y agarro en la gráfica, ¿cuánto vale y cuando x vale 5? Yo tendría 5 más 1, y es igual a 6. Para que exista un límite, o yo defina que el límite existe, el valor de y a la hora de evaluar antes de ese número crítico y después de ese número crítico tendría que ser exactamente el mismo.
O sea que si yo vengo y evalúo, por ejemplo, cuando x vale 4.9, cuando x vale 4.99 y cuando x vale 4.999, a esto se le llama noción intuitiva de un límite. El valor de evaluar en 4.9, 4.99, 4.999, el valor de y de esta función debería de ser aproximadamente el mismo si yo evalúo después del número crítico, porque estos son valores que están antes del número crítico. ¿Ya? Ejemplo así. ¿Cuánto me da entonces si yo evalúo, por ejemplo, en esta función, cuando x tiende a 4.9? 4.9 más 1, pues me da 5.9. $4.99 más 1, 5.99. 4.99 más 1, 5.999. O sea, del lado izquierdo, si yo evalúo un número muy cercano a x igual a 5, la tendencia es de que el valor de y va a ser 6. ¿Y qué pasa del lado derecho? Si yo evalúo un valor cercano a 5, pero del lado derecho, entonces tendría 5.001 más 1, me va a dar 6.001. 6.01 o 6.1. Entonces la tendencia en esta función, la tendencia a la hora de evaluar valores de y cercanos a un punto crítico de x, en este caso 5, evaluamos valores cercanos de x, muy cercanos, desde 4.9 a 4.99 por el lado izquierdo y por el lado derecho desde 5.01 hasta 5.1, la tendencia es que el valor de y fue aproximadamente 6. Cuando yo logro eso, cuando yo evalúo por el lado derecho y por el lado izquierdo de un número crítico, de un número que a mí me definen que evalúe, y el valor de y viene siendo aproximadamente el mismo, entonces yo digo que el límite existe. Entonces digo, bueno, el límite sí existe y es aproximadamente 6 en este caso. Entonces, esas valuaciones que se hacen tanto por el lado derecho, que muchas veces se les llama positivo, o sea, así en notación, cuando evalúo por el lado derecho se llama positivo, y cuando evalúo por el lado izquierdo se representa como un negativo. Cuando hago las evaluaciones tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo de un número crítico X, y el resultado en y es aproximadamente el mismo, entonces yo digo que el límite existe. Ahí va a haber existencia del límite. Ahora, ¿cuándo no existe límite? Cuando, por ejemplo, si a la hora de evaluar en x igual a 5 por la izquierda me da un valor aproximadamente a 6, pero a la hora de evaluar por la derecha me da, por ejemplo, un valor igual a, digámosle así, aproximado a 9. Por ejemplo, si yo tengo un número crítico, x igual a 5, y a la hora de evaluar en ese crítico muy cercano por el lado izquierdo,
me da un valor de y igual a 6. Y a la hora de venir y evaluar muy cercano a ese número crítico por la derecha, me da un valor igual a 9 en y, entonces ahí el límite no existe. Porque hay un espacio ahí, hay un vacío. Y ese vacío yo no lo puedo llenar, no lo puedo redefinir, no puedo venir y hacer que la gráfica sea continua. En cambio, por ejemplo, si yo vengo y digo, bueno, X es, antes de X mi valor es de 6 y después de X mi valor también es de 6, entonces yo digo, bueno, aquí sí, el límite existe y es igual a 6. Aunque el punto no exista, aunque aquí haya un hoyo, mira. Aunque el punto no exista para acá, ¿no? Hay algunas gráficas en donde se define, no, la gráfica ahí no existe, pero el límite sí, porque al evaluar al lado izquierdo de mi punto crítico, me da un valor muy parecido a evaluar al lado derecho del punto crítico. Entonces ahí existe el límite. Y yo puedo venir y corregir la función y hacerla continua, pero eso se llama redefinir la función. Entonces, eso es lo que quiere decir esa definición en donde el límite es un valor específico de y. Cuando los valores de x tienden y solo tienden a ser un valor dado. Entonces dice, un límite va a existir cuando al acercarnos al valor de x, pero sin tocarlo, tienda a ser el mismo valor de y, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho. Ahí queda definida esta parte del límite. Un límite va a existir cuando al acercarnos al valor de x, pero sin tocarlo, tiende a tener el mismo valor de y. Y ahí queda definido el límite. Así como acá. Definimos un punto crítico. Bueno, para esta función, determinar si el límite tengo mi punto crítico en X, evalúo valores bien cercanos a X igual a 5 por el lado derecho y valores bien cercanos a 5 por el lado izquierdo. Bien cercanos a 5 por el lado izquierdo, 4.5, 4.8, 4.9, 4.999, así como acá. Bien cercanos a 5 por el lado derecho, 5.01, 5.01, 5.1, 5.2. Esos son valores cercanos a 5 por el lado derecho. Si ambas valuaciones me dan un mismo valor de y, entonces eso significa que el límite existe. Esa es la definición intuitiva de lo que viene siendo un límite. Entonces, por ejemplo, en la definición, en la gráfica que nosotros hicimos anteriormente, pues ahí no existe un límite. Porque en la gráfica que vimos anteriormente era la función 1 dividido x. Entonces, esta gráfica no va a existir para x igual a 0, porque nosotros dijimos de que cuando x vale 0, aquí va a haber una asíntota. Aquí va a haber una asíntota. Y entonces, si nosotros venimos y evaluamos en ese punto crítico en donde x es igual a 0, lo que pasa es de que cuando evaluamos por el lado izquierdo, la gráfica, por el lado derecho, perdón, la gráfica se va indefinidamente para arriba. Y cuando evaluamos por el lado izquierdo de 0, la gráfica se va
indefinidamente para abajo. O sea, en ningún momento vamos a estar, como quien dice, obteniendo un valor de Y cuando nos acercamos por el lado derecho del punto crítico, ni tampoco vamos a tener un valor específico de Y cuando nos acercamos por el lado izquierdo al punto crítico. Entonces, esas gráficas pues no tienen un límite, tienen una asíntota. Si tuvieran un límite, pues a la hora de evaluar antes y después del punto crítico, el valor de Y debería de ser el mismo, pero en este caso no. Muy bien. Entonces, para no estar evaluando los límites con una notación intuitiva, o sea, para no estar viniendo y evaluando valores muy cercanos antes de un punto crítico y valores muy cercanos antes de ese punto crítico, pues trabajamos teoremas de límites. Y bueno, los teoremas de límites son los siguientes. El límite cuando X tiende a, voy a poner aquí, teoremas. Permítanme, es que fíjense que estaba viendo aquí un libro, pero es que este libro no tiene la última definición de la existencia de un límite. Si ustedes vienen y evalúan el límite cuando X tiende a un número por el lado derecho de una función f de X y les da un resultado L, que esa L es un valor de Y evalúan el límite cuando X tiende, esta es la notación que se utiliza por el lado izquierdo en la función y me da un valor aproximadamente igual a L. Entonces nosotros decimos que el límite existe y se define como el límite cuando X tiende a en una función f de X es igual a L. ¿Qué significa esto? En la función que acabamos de ver, ese libro no tenía la definición. Teníamos que nuestra función era X más 1, dijimos, ¿verdad? Recuérdenme, por favor. La que trabajamos fue esta, ¿verdad? Sí, ingeniero, fue esa. Cuando X vale 0, llévale 1. Y cuando X vale 1, llévale. Esta fue la gráfica. Y quisimos evaluar el límite cuando X vale. Aquí. X vale 5. Este era mi número crítico. Cuando X vale 5, el valor de Y es igual a 6. Pero cuando X vale exactamente 5, Y vale 6. Ahora, nosotros vamos a decir que un límite existe de acuerdo a esta definición, que es la notación que trabajamos de límites, cuando, si nosotros evaluamos un valor cercano al punto crítico por el lado derecho, o sea, por acá, ¿eh?
en una función dada, el valor de y que obtengo es un valor L. Aproximadamente, en este caso, 6.01. Y ese valor de x que obtengo a la hora de venir y evaluar cerca del punto crítico, solo que por el lado izquierdo, en la función que me están dando, me da aproximadamente el mismo valor de y, entonces yo concluyo de que el límite existe y es igual a L. Entonces digo que es igual a 6. De una vez concluyo. En otras palabras, esa definición que aparece ahí quiere decir de que cuando yo evalúo los límites unilaterales, o sea, unilaterales quiere decir tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo, cuando yo evalúo los límites unilaterales a un punto X definido y el valor de Y es igual a un número L igual, entonces yo concluyo que el límite existe. Y es igual entonces a este valor. Límite cuando X tiende a de f de X es igual a un valor de Y al cual yo le llamo L. Como les decía, el límite va a existir siempre y cuando a la hora de evaluar por el lado derecho y el lado izquierdo, el valor de Y va a ser aproximadamente el mismo. Jamás va a ser el mismo porque no estamos evaluando en el valor crítico que me están dando. Va a ser un aproximado. Por eso me sale 6.01 y 5.99. Entonces, esos sí son valores muy cercanos. Ahora, si los valores de Y son completamente distintos, pues ahí defino que el límite no existe. Por ejemplo, si yo hubiera evaluado, como les mencioné hace un rato, por el lado derecho y por el lado derecho me hubiera dado 9 y por el lado izquierdo me hubiera dado 6, entonces ahí sí hay una diferencia, porque mis límites unilaterales hubieran sido el límite cuando X tiende a 5 por el lado derecho de la función. Imagínense que mi resultado hubiera sido 9. Y el límite cuando X tiende a 5 por el lado izquierdo de la función me dio 6. Los límites unilaterales son completamente distintos. El resultado que me da en Y es completamente distinto. Y entonces yo lo que hago es, como los límites unilaterales son distintos, concluyo que el límite cuando X tiende a 5 en la función no existe. Pero si los límites unilaterales son aproximadamente igual, entonces yo digo el límite, así como en este caso, la conclusión en este caso es el límite cuando X tiende a 5 de la función X más 1 es igual a 6. Yo lo concluyo. Así de una vez concluyo esto. Porque los límites unilaterales me dieron un valor aproximadamente igual. Ahora, para poder venir y no estar evaluando tanto límite, o no estar haciendo el análisis desde un punto intuitivo, así como hace un rato, voy a ver cómo se comporta en el punto crítico con valores cercanos a este por el lado izquierdo o valores cercanos a este por el lado derecho. Entonces, para eso existen los teoremas, que es el tema que vamos a ver el día de mañana. Bien, entonces, pues yo me quedo acá nada más con la definición de límites y mañana entramos a ver la parte de los teoremas. Entonces, de mi parte es todo, jóvenes. Nos platicamos mañana. Que pasen feliz día.